Cuánta alegría me da poder compartir con ustedes en este momento la palabra del Señor. Y hoy analizaremos un importante tema. Hablaremos de dos misiones. Hablaremos de la misión que Cristo encomendó a su iglesia y la que usted y yo necesitamos desarrollar sobre esta tierra mientras dura el tiempo de gracia. Y hablaremos también de la misión que tiene Satanás, una misión que ha empeñado contra la iglesia. Así que les invito a que abran conmigo su Biblia en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo y leeremos los versículos 18 en adelante. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos tres textos se resume la misión que el Señor encomendó a su iglesia. No existe otro asunto, no existe otra cosa que el Señor haya encargado a su iglesia, sino la de ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que guarden todas las cosas que Jesucristo mandó. Así que hacer cualquier otra cosa es invención humana. Las cosas que debe desarrollar el pueblo del Señor es cumplir con la misión que Cristo le encomendó. Por eso cada cosa que hacemos en la iglesia debe llevar ese sello. Si realizamos alguna actividad social, si realizamos alguna actividad juvenil, si realizamos alguna actividad en la iglesia, debe contribuir al desarrollo, a la expansión del Evangelio en el mundo. Esta misión de Cristo es lo que el Señor le dijo a sus discípulos y es lo que se extiende también a nosotros hoy. Ir, predicar el Evangelio, ir y enseñarle a la gente lo que Jesucristo nos ha mandado. Sin embargo, hay algo bien interesante, y es que a lo largo de las edades el Señor ha tenido un mensaje especial enmarcado dentro de este santo Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, la misión con la que enviaba a sus discípulos era anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos iban proclamando la cercanía del reino de Dios. Una vez que Jesús muere y asciende al cielo, ya los apóstoles se quedan hablando de Cristo, enseñando de Cristo y convenciendo a través del Espíritu Santo también a las gentes que Cristo era el Señor, que Cristo era el Salvador y que en ningún otro había salvación, porque no había otro nombre dado a los hombres en quien pudiéramos ser salvos. Pero para el tiempo del fin, el Evangelio toma también otro tinte, no diferente, sino más bien con un énfasis especial. Y es el énfasis especial en la adoración, el énfasis especial en el juicio de Dios y el énfasis especial que advierte al mundo sobre la presencia y los engaños de Babilonia, pero también sobre la inminente cercanía del juicio de Dios. Miren, Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 en adelante mencionan ese triple mensaje angélico que debe llegar también a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El texto dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
estos tres mensajes, este triple mensaje angélico, muestra lo que debe ser predicado en el tiempo final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, hay un énfasis que tiene que hacerse en el juicio de Dios, en la cercanía del juicio de Dios. Hay un énfasis que tiene que hacerse en Babilonia, en denunciar los errores doctrinales de Babilonia, y hay una advertencia que debe hacerse contra la falsa adoración o la adoración a la bestia. Este triple mensaje angélico corresponde para ser predicado por el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y esta es la misión que tiene el pueblo de Dios, esta es la misión que tiene la iglesia. Por lo tanto, todo lo que la iglesia haga, todo lo que la iglesia emprenda, necesita llevar ese sello, necesita llevar ese propósito. La predicación, la difusión del mensaje del juicio, la difusión del mensaje de la verdadera adoración, la denuncia de las doctrinas erróneas y la advertencia ante la falsa adoración. Para eso el Señor levantó un pueblo en el tiempo del fin, para que llevase ese mensaje. Apocalipsis capítulo 10, Daniel capítulo 10 al 12 también prefiguraban ese cumplimiento, prefiguraban ese levantamiento de ese pueblo que sufriría un gran chasco, pero después se levantaría para escudriñar las escrituras y le sería encomendado entonces ese mensaje, ese triple mensaje angélico. Y esa es la misión que el pueblo de Dios necesita desarrollar. Esa es la misión que podríamos quedarnos hablando mucho en este momento del mensaje de los tres ángeles, pero no solamente queremos hablar de la misión que tiene el pueblo de Dios, sino también de una misión que tiene Satanás. Porque Apocalipsis capítulo 12 dice o menciona en todo el capítulo que el diablo persiguió siempre a Cristo y trató de destronar a Cristo, trató de acabar con Cristo, pero Cristo dice que fue arrebatado para el cielo. Y entonces el dragón emprendió una persecución contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y la persiguió durante 1260 días. Y después de eso quedó un remanente. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa guerra, esa lucha que Satanás ha emprendido es contra ese remanente, es contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que tiene esa misión para proclamar al mundo. Y por lo tanto el enemigo ha tenido una estrategia que ha usado durante mucho tiempo. Y es la estrategia de volver entonces el mensaje que tiene el pueblo de Dios contra las iglesias caídas, contra Babilonia, lo vuelve contra la iglesia. Y muchos hombres se han levantado proclamando, denunciando que la iglesia, que el pueblo de Dios es Babilonia. ¿Y saben lo que dice la sierva del Señor frente a eso? Hay un libro que es Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. Y dice: los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. Pero, ¿por qué no presentaron durante años lo que ha sido el corazón de mi mensaje? La unidad de la iglesia. En otra parte dice: pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás. La obra de Dios sigue constantemente hacia adelante. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias de que Dios ha estado conduciendo al cuerpo, hay y continuará viendo quienes, profesando creer en la verdad del sábado, actuarán en forma independiente del cuerpo y creerán y obrarán como se les antoje. Sus opiniones son confusas. Su dispersión es un testimonio permanente de que Dios no está con ellos. Otro texto más de la página 363 del mismo libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Dice: cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad.
No lo recibáis, ni le deseéis éxito, porque Dios no habló por él, ni le dio mensaje alguno, sino que corrió antes de ser enviado. Y el enemigo es totalmente experto en hacer parecer que el mensaje que tiene la iglesia para denunciar los pecados de Babilonia es entonces el mensaje que debe ser aplicado más bien a esa iglesia. Saben que durante mucho tiempo se han levantado hombres con estas pretensiones, creyendo purificar la iglesia, queriendo tener un grupo mucho más puro, y entonces se levantan para atacar a la iglesia. Esta es una estrategia de Satanás, y vamos a ver entonces cuál es la misión de Satanás, porque a veces nos preocupamos mucho por cuál es la misión de la iglesia, y no entendemos cuál es la misión de Satanás, y a veces muchos miembros de la iglesia, en vez de estar haciendo la obra de Cristo, están haciendo la obra de Satanás. Hay tres aspectos fundamentales en los cuales la Biblia presenta a Satanás. Uno, dice que Satanás es mentiroso. Número dos, dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Y número tres, dicen que Satanás es el adversario, es el enemigo. Esas tres características se presentan sobre Satanás. Y cuando alguna persona está realizando esa misma labor en contra de la iglesia, podríamos pensar, está haciendo la obra de Satanás. Y por eso quiero en este momento mostrarles cómo Satanás ha actuado en el pasado, y también que es la misma forma como actuará actúa en el presente y actuará también en el futuro. Porque a medida que nos aproximemos al tiempo del fin, Satanás estará mucho más empeñado en realizar una labor destructiva contra el único pueblo que tiene un mensaje profético para estos últimos días, contra el único pueblo que está levantando su voz para proclamar que el juicio de Dios es inminente, contra el único pueblo que se levanta para defender la creación del Señor, para defender la ley de Dios, para defender los mandatos del Señor y para anunciar a la gente el peligro de adorar la bestia y su imagen. Y saben, quiero llevarles al libro de los Números. En el Antiguo Testamento, antes que Israel entrara en Canaán, ocurrió un asunto bastante interesante. Moisés envió 12 exploradores a la tierra de Canaán. Ellos fueron, observaron la tierra, participaron de las bondades de esa tierra, incluso trajeron un racimo de uvas que no podían llevarlo un solo hombre, sino tuvieron que llevarlo entre 2 personas. Pero llegaron a la tierra, al desierto donde estaba acampando Israel, llegaron desalentados. Y llegaron diciendo, la tierra que vimos es buena, pero hay unos moradores allí que no vamos a poder hacerle frente. Es una tierra que produce leche y miel, pero finalmente terminaron diciendo, es una tierra que traga a sus habitantes. Y entonces, mire, en el versículo 31 dice, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Números 13:31. Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Lo que aconteció en ese momento es que los espías que habían sido enviados con una misión se convirtieron en agentes de Satanás para desalentar al pueblo. ¿Y cómo lo desalentaron? Versículo 1 del capítulo 14. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra del desierto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Versículo 4 dice, y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. La murmuración, el descontento, la crítica entró en medio del pueblo, entró en medio del campamento.
Comenzaron entonces a murmurar, comenzaron a hablar, a decir: hubiésemos mejor muerto en Egipto, muriéramos mejor aquí en este desierto, en vez de caer por la espada de los cananeos. Y qué terrible lo que produjo, porque esos 10 lograron alborotar a todo el pueblo. Y entonces descorazonaron a todo el pueblo. Esos 10 dice que incluso la gente, la multitud, habló de nombrar un líder y regresarse para Egipto. Y entonces es interesante porque Josué y Caleb, ellos dijeron: no, vamos a ir. Nosotros podemos tomar posesión de esa tierra. Pero el texto bíblico dice que entonces la congregación habló de apedrear a Josué y a Caleb. Lo que el enemigo puede hacer dentro del pueblo a través de personas con un espíritu de murmuración. Miren, hay un texto del espíritu de profecía, también de testimonios para la iglesia, y dice de la siguiente manera: constantemente Satanás busca ocasión de acusar a aquellos que procuran obedecer a Dios. Trata de aparecer como corrompido, aún su servicio mejor y más aceptable. Dice: Satanás trata constantemente de presentar al pueblo escogido de Dios como un pueblo engañado. Es el acusador de los hermanos y emplea constantemente su poder contra los que obran justicia. En el pasado, acusaron a Moisés, acusaron a Aarón, acusaron a Josué, a Caleb, que no, estos quieren traernos aquí es para morir en este desierto. Las mejores intenciones que tenía Josué y Caleb fueron catalogadas como una mala intención y lo querían asesinar. Miren, no hay nada que ofenda a Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 381. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. Él llamará a cuentas a todos aquellos que ayuden a Satanás en su obra de criticar y desalentar. Los que están creciendo a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús se volverán cada vez más semejantes a Cristo en su carácter y se elevarán por encima de la disposición a murmurar y estar descontentos. El dedicarse a la censura les inspirará desprecio. Por eso, apreciado hermano, cuando usted encuentra alguna persona que solamente quiere estar murmurando, que solamente quiere estar criticando a sus semejantes, criticando a los hermanos, criticando a los pastores, criticando a la iglesia, sepa usted que esa persona lleva las mismas credenciales de Satanás, que está llevando a cabo una obra de destrucción. Y dice, le recuerdo lo que dice aquí: no hay tanto que ofenda a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que sirven a Dios. Y hoy el enemigo sigue levantando, ha levantado en el pasado, pero sigue levantando y levantará en el futuro personas que traten de minar la confianza de los hermanos, la confianza de la gente en el pueblo de Dios, en el liderazgo que el Señor ha establecido, en las personas que el Señor ha usado para llevar adelante esta obra de la predicación del Evangelio y de la predicación de ese triple mensaje angélico. Otro episodio que sucedió también en el libro de Números se encuentra en el capítulo 16. Dice el versículo 1: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendiente de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Miren ustedes el planteamiento de Coré, Datán y Abirán y los 250 príncipes. No eran por allí cualquier persona, eran príncipes de Israel y eran miembros del pueblo de Israel. Pero ellos se levantaron para decirle a Moisés y Aarón: basta ya de vosotros. Ustedes se han levantado en el pueblo del Señor. Toda esta congregación son santos. Y es interesante, porque el planteamiento parecía bueno.
Es cierto que el Señor había dicho que todo el pueblo iba a ser una nación santa. Todo el pueblo tenía, en todos ellos estaba el Espíritu de Dios, moraba el Espíritu de Dios. Es verdad. Y es que el enemigo es bastante sigiloso en mezclar la verdad y hacer parecer la verdad con la mentira, hacerla parecer como si fuera una nueva luz, una nueva verdad. Y estos hombres llegaron para decir, ustedes se han levantado. En otras palabras, estamos cansados del liderazgo de ustedes. Ustedes quieren solamente ustedes gobernar. ¿Sabe que una estrategia del enemigo es levantarse contra el liderazgo del pueblo del Señor? Es cierto que en toda la hermandad todos los hijos del Señor son dirigidos por el Espíritu del Señor. Pero también es cierto que el Señor ha levantado líderes, ha levantado ancianos de iglesia, ha levantado pastores, ha levantado dirigentes con el objetivo de conducir al pueblo. Y ese liderazgo es necesario que el pueblo del Señor aprenda a respetar, a orar por ese liderazgo en vez de continuar criticándolo. Y Coré, Datán y Abirán comenzaron a realizar esa labor. Y nuevamente lo que hicieron fue que el pueblo se rebotó. Porque lamentablemente, cuando llega alguna persona con un mensaje de esos que parece, wow, salido nuevo al mercado, cae como pan caliente. Y muchas personas dicen, oye, sí, esta gente quiere levantarse sobre el pueblo del Señor. Y entonces comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar a Moisés. Y yo quiero decirles que ese acto fue tan desagradable delante del Señor, que el Señor hasta pensó en quemar a toda aquella congregación. A no ser por la intercesión de Moisés, porque Dios le dijo, apártese, hágase de un ladito que los voy a quemar a todos. Y Moisés le dijo, no, Señor, acuérdate del pacto. ¿Qué van a decir los pueblos vecinos? Señor, perdónenlos. Y bueno, ese día murió Coré, Datán y Abirán y los 250 príncipes con sus familias. Para Dios es aborrecible cuando una persona, en vez de buscar la unidad de la iglesia, está buscando cómo criticar el liderazgo del pueblo del Señor, cómo criticar a sus hermanos, cómo causar revuelos en el pueblo. Los mensajes como los dados por estos hombres dividen la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir alcanzar a la iglesia, alcanzar la perfección y unidad. Estos maestros buscan o siguen las chispas de su propio fuego, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con falsas nociones y teorías. Tengan todos cuidado de no clamar contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de justicia en estos postreros días. Y miren lo que dice el texto. Recuerden lo que quería hacer Coré, Datán y Abirán. Vamos a nombrar un nuevo jefe, vamos a nombrar un nuevo liderazgo, vamos a que sea el pueblo el que elija. Y Joya de los Testimonios, el tomo 3 dice, oh, cómo se regocijaría Satanás si lograra tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en el que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Constantemente el enemigo está levantando personas que dicen que la organización no es esencial, que nosotros podemos actuar independientemente, que eso para qué organización, que la organización es Babilonia, que la organización ha caído, que los pastores están involucrados con ciertos movimientos, etcétera, etcétera. Y dice el texto, ¿cómo se regocijaría Satanás si pudiera realizar eso? ¿Cuánto gozo tendría entonces el enemigo si pudiera hacer que la obra del Señor se desorganizara en un tiempo, dice Elena de White, en el que la organización es tan necesaria? Y mire,
Otro texto interesante dice, el Espíritu Santo no podrá ser nunca derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas, las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. No hay en este mundo que sea tan caro para Dios como su iglesia. No hay nada que Él custodie con cuidado más celoso. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que lo sirven. Él llamará a cuenta a todos aquellos que ayuden a Satanás en su obra de criticar y desalentar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De quién es la obra de criticar y desalentar? De Satanás. ¿Y quién la hace? ¿A quién está ayudando? A Satanás. Dice, los que están destituidos de simpatía, ternura y amor, no pueden hacer la obra de Cristo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy mencionando la obra que Satanás hace o la misión de Satanás? Porque precisamente cuando hablamos de la misión de la iglesia, necesitamos entender cuál es la misión del enemigo, para nosotros no estar cayendo en la misión del enemigo. Hay gente que crea incluso ministerios con el objetivo supuestamente de predicar la verdad presente, supuestamente de predicar el triple mensaje angélico, pero lo único que están realizando es la obra del enemigo. Porque en vez de ir a anunciar al mundo el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, lo que están haciendo es dejando a la iglesia en ridículo ante el mundo, criticando a la iglesia, criticando el liderazgo de la iglesia. Y estos movimientos los veremos mucho más en el tiempo del fin. En este tiempo se levantarán hombres y mujeres pensando realizar la obra de Dios, no sabiendo que están realizando la obra del enemigo. Miren, esto no me lo invento yo. Lo dice Joyas de los Testimonios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán las filas e irán a engrosar las filas de la oposición. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y su palabra. Nos estamos aproximando un tiempo donde nuestra fe, nuestras convicciones serán probadas. Nosotros tenemos un mensaje claro que dar al mundo, y el mensaje de arrepentimiento, de predicarle a las gentes que Cristo viene pronto, predicarle a las gentes que el juicio de Dios es inminente, decirle a la gente la verdad, lo que Cristo nos ha mandado. Cuando nosotros predicamos verdades como el sábado, día del Señor, este solo mensaje, sin necesidad de estar criticando a nadie, es una reprensión para aquellos que son desobedientes a los mandatos del Señor. Cuando nosotros predicamos mensajes como la verdad acerca de la inmortalidad del alma o de la inmortalidad condicional, de que los muertos nada saben y que habrá una resurrección, que los muertos no están en el cielo, la gente comienza a darse cuenta que entonces la gran mayoría de iglesias que constituyen Babilonia ha estado engañándoles y no enseñando conforme la palabra del Señor dice. Sin necesidad nosotros de volvernos críticos quizá de otras denominaciones, el solo hecho de predicar la verdad como tal, pues va a hacer que ese mensaje sea una denuncia, sea una reprensión contra los abusos y contra la malicia de Babilonia. ¿Saben, apreciados? Ese mensaje que usted y yo tenemos, el mensaje de la palabra de Dios nítido, es lo que debemos predicar. No podemos volver nuestras armas contra el pueblo del Señor que lucha y que está peleando contra Satanás. Recordemos algo, que si hay un pueblo al que Satanás está atacando en el tiempo del fin, es el remanente. Y no podemos usted y yo volver nuestras armas contra el remanente.
Es cierto que ese remanente está lleno de errores, lleno de falencias. La palabra del Señor dice que el enemigo vino y sembró cizaña, pero el Señor irá purificando paso a paso ese remanente para que esa iglesia militante se convierta en una iglesia triunfante. Pero esa no es una tarea de nosotros. La tarea nuestra, la tarea que el Señor nos encomendó fue proclamar ese triple mensaje angélico. El juicio se lo dejamos al Señor. El zarandeo se lo dejamos al Señor. La limpieza de la iglesia se la dejamos al Señor. Usted y yo necesitamos proclamar la misión al mundo. Necesitamos proclamarle a la gente, enseñarle a la gente que Cristo está próximo a regresar, que el juicio de Dios es una realidad y que vendrá. Y enseñarle a la gente que hay un sistema religioso espurio que la Biblia cataloga como Babilonia, que ha torcido las doctrinas bíblicas, que ha enseñado una falsa adoración y que en el tiempo final se impondrá obligando a que la gente adore a un falso Dios en un falso día establecido por el hombre y se olvide del día verdadero establecido por el Señor. Ese es el mensaje que usted y yo debemos llevar. Cuidemos de que no estemos haciendo la labor del enemigo. Es el tiempo en el cual la iglesia de Dios debe avanzar unida. La iglesia del Señor debe avanzar en armonía, en unidad. Y esa unidad nos llevará a recibir la lluvia tardía, el poder pleno del Espíritu Santo para terminar impactando al mundo con el Evangelio. Que Dios nos bendiga.